Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con eso que yo llamo el lado oscuro. El lado oscuro que es, bueno, pues nuestros miedos, nuestra tristeza, nuestra rabia también. Es decir, todo aquello que nos enfada y demás tiene que ver también con nuestro lado oscuro, ¿no? Digamos aquello que nos complica la vida de alguna forma. Entonces, ¿qué sucede? Que no nos enseñan a gestionar todas esas emociones desde que nacemos, ¿no? Desde que tenemos uso de razón, sino que nos enseñan a esconderlas, a ocultarlas. Empezamos ocultándoselas a los de fuera y el problema es que nos las acabamos ocultando a nosotros mismos, ¿no? De tal forma que a veces te viene gente a la consulta y te dice, me siento amargado, ¿no? Como decía un chico, me siento amargado. Y digo, pero ¿sientes tristeza? ¿Sientes enfado? Y dice, no sé, me siento amargado. Es decir, como que ya llega un momento que ni identificas tu emoción, porque te has acostumbrado tanto a ignorarlas o a esconderlas que te cuesta identificarlas. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que a lo mejor te vas a la vida creyendo que estás bien y de repente ocurre una pequeña cosa y te hundes, o de repente te da un ataque de ansiedad. Y me dice la gente, jolín, el momento más tranquilo de mi vida me da un ataque de ansiedad. No lo entiendo. Digo, sí, pero probablemente has ido acumulando miedo durante toda tu vida y ha ocurrido una pequeña gotita que ha colmado el vaso. Y entonces ha sido el detonante para desarrollar ese ataque de ansiedad, ¿no? Eh, y es que, ¿qué ocurre? Que cuando somos pequeños, no nos enseñan a reconocer nuestras emociones como algo natural y humano, sino como si fuera algo malo. Es decir, si tú tienes miedo o tristeza, pues eres débil. Si tienes rabia, pues eres un histérico o una histérica. Es más, a las mujeres, de alguna forma, como que se les permite más el llorar, a día de hoy, cuidado, a día de hoy, que parece que hemos avanzado, pero aún así, a día de hoy, es más común que las mujeres se permitan o llorar o tener miedo, pero sin embargo, a los hombres pues se les permite más la ira. Entonces, ¿qué ocurre? Que se empiezan a acostumbrar a desarrollar esa ira como un mecanismo de defensa del miedo. Es decir, que si no hay miedo, no hay ira. Siempre que hay un comportamiento de rabia o de enfado, detrás hay miedo. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros empezamos a atender a ese miedo? Pues que nos evitaríamos muchos problemas. Es como, yo siempre pongo el ejemplo de cuando un niño viene y te dice que tiene miedo. Si tú le dices, no puedes tener miedo. Tú tienes que ser fuerte, porque en la vida no se puede tener miedo. Claro, el niño va a crecer con esa idea de, tener miedo como que se tiene que ocultar, porque es algo malo. No se puede tener miedo, eso es de cobardes. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final va teniendo más miedo. Entonces el miedo se va haciendo cada vez mayor y de repente llega adulto eso y le ocurre una pequeña cosa y le da un ataque de ansiedad. Pero ¿qué sucede si ese niño, según viene y te dice que tiene miedo, tú le abrazas? Pues que se desvanece su miedo, se disuelve. ¿Por qué? Porque le estás dando amor. ¿Y por qué? Pues porque resulta que todas nuestras emociones nacen de una falta de amor hacia nosotros. Es decir, me decía una paciente, mira, yo antes, cuando entraba mi marido en casa y venía enfadado del trabajo, lo pagaba conmigo y me armaba una bronca. Dice, yo entraba al trapo y bueno, montábamos. Dice, pero ahora, dice, desde que yo me quiero más, desde que me he trabajado aquí en consulta y tal, dice, lo veo de otra forma. Entonces, cuando él viene y me empieza como a picar, yo en vez de entrar al trapo, cojo, le doy una palmaditas en la espalda y le digo, a ver, cascarrabias, ¿qué te ha pasado hoy en el trabajo? Se sienta conmigo y me cuenta y no se enfada. Es decir, ¿qué es lo que está necesitando esa persona? Amor. Entonces tú le das amor, su enfado desaparece. Luego están, claro, bueno, hay comportamientos ya patológicos de gente que tiene tanta ira que por mucho que le des una palmadita en la espalda, pues se enfada y se enfada. Que, a ver, en ese momento tú de entrada le puedes escuchar y darle amor y demás. Si ya, hombre, te falta el respeto y demás, pues entonces tienes que ponerle límites, eso está claro. Es decir, oye, no te pases, no me faltas el respeto, pero cuando la persona se tranquilice, sí puedes hablar con ella para, de alguna forma, ayudarle a entender que ese enfado
ya lo traía y que ese enfado estaba consigo mismo, pues porque a lo mejor creía que no había gestionado bien alguna situación o porque se había sentido de alguna forma eh, como ninguneado, no tenido en cuenta, y que de ahí le viene el enfado. Entonces, para que él aprenda un poco de dónde le viene su emoción y gestionarla bien. Otro día me acuerdo una chica que bueno, pues le dio un ataque de ansiedad en la consulta. Entonces, bueno, pues ella lo que notaba es que le subía mucho calor y decía que se asfixiaba. Entonces dice, ay, que me voy a asfixiar, me voy a asfixiar. Digo, no, tranquila que no te vas a asfixiar. Saluda la sensación de calor. Dice, ¿cómo le voy a saludar, Virginia, que me asfixio? Digo, no, mira, tú di, hola, sensación de calor, sé que estás ahí. Entonces ella dice, hola, sensación de calor, sé que estás ahí, y de repente se me queda mirando. Y entonces le digo, ¿qué pasa? Y dice, ¿ha desaparecido? Digo, claro. Dice, pero ¿por qué? Pero vamos a ver, si yo llevo años intentando controlar esta emoción. Digo, ese es el problema, que la intentas controlar, la intentas callar. Y esa emoción lo que te viene a decir es que hay algo que no estás haciendo bien contigo. Entonces, como tú no solo no la prestas atención, sino que encima la ignoras o la mandas callar, ella te grita cada vez más. Ahora, si tú la escuchas, como ahora, es lo que has hecho, saludarla, ella deja de gritar porque dice, bueno, ya me va a escuchar, no necesito gritar más. Ahora tenemos que escucharla, es decir, vamos a atender a ver de dónde viene esa emoción. No preguntarle, o sea, de alguna forma preguntar, a ver, ¿qué es lo que te genera tanto miedo? ¿Qué es lo que te genera tanta tristeza? Y entonces la emoción, al sentirse atendida, deja de aparecer, porque ya ha sido, digamos, ha sido reconocida, aceptada, integrada. Yo siempre digo que es como, a ver, como nos enseñan a eso, a rechazar, ¿no?, nuestras emociones. Entonces es como si yo digo, mira, esta mano no me gusta que tiene un lunar, esta no me gusta que tiene una peca. ¿Cómo que no? Si son mías, me pertenecen, es decir, las necesito. Entonces, pues las emociones igual, o sea, son partes de nosotros que no hemos atendido. Entonces, como no hemos atendido, si las rechazamos, es como si nos estuviéramos quitando un brazo, otro brazo. Entonces, así nos vamos a sentir siempre como incompletos. De alguna forma no nos estaríamos amando de verdad, incondicionalmente, que es el único amor que existe de verdad, el amor incondicional. Nos estaríamos amando condicionalmente, es decir, condicionado a tener una sonrisa, condicionado a ser feliz, condicionado a no tener miedo. Eso, el ser humano así no funciona, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es atender esas emociones, porque cuando las atendemos se disuelven. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de comentar, porque es que nacen de una falta de amor hacia nosotros mismos. Si viene alguien y está triste, tú te sientas a su lado, le preguntas qué es lo que te pone tan triste y demás, de repente está menos triste y a lo mejor acaba hasta riéndose contigo. Pero es que el tema es que eso lo tenemos que hacer con nosotros mismos, es decir, tomar conciencia de qué es lo que nos hace sentirnos mal o cuáles son, digamos, nuestros puntos a trabajar, como puede ser qué es lo que me hace ponerme más triste o qué es lo que hace que yo me genere miedo, qué es lo que hace que yo me enfade y salte. Y entonces atender a esas circunstancias, porque si yo he sentido, por ejemplo, un enfado hacia algo, es porque de alguna forma yo me estoy juzgando dentro. Es decir, si alguien me dice, pues mira, es que eres una inútil para las matemáticas, pues tú sabes que se te dan fatal las matemáticas, pues tomar conciencia de, es verdad, pues se me dan mal las matemáticas, no pasa nada. Es decir, esto se me da mal, pero hay otras cosas que se me dan fenomenal, como todo el mundo, tiene puntos más fuertes y puntos más a trabajar. Eh, pero si tú reconoces eso y aún así te aceptas y te quieres, si alguien te dice un día, eres un inútil porque se dan mal las matemáticas, tú dices, sí, ya sé, se me dan mal las matemáticas, pero eso no significa que yo sea un inútil, simplemente que se me dan mejor otras cosas. Y no te ofendes. Pero si realmente tú te juzgas por
por dársete mal las matemáticas, llega alguien y te dice eres una inútil porque se te dan mal las matemáticas y eres capaz de coger del cuello el que te ha dicho eso o de ponerte muy triste y decir es verdad, es que se me dan fatal las matemáticas. Yo estuve trabajando durante un tiempo en la Fundación 11 y ahí pude ver que había pues dos tipos de personas con discapacidad, los que se aceptaban con la discapacidad y los que no. Los que no aceptaban su discapacidad pues se ofendían en cuanto hablabas de cualquier cosa relacionada con la discapacidad o simplemente a lo mejor decía una chica mm, que le faltaba una pierna, jo, es que fíjate, ha dicho este chico nuevo que vamos a bajar por la escalera, lo ha dicho para reírse de mí, es decir, como que se sentía siempre como atacada, como suspicaz, como desconfiada, y a lo mejor el chico simplemente es que no la conocía y no sabía que le faltaba la pierna entera, porque la veía con pantalones y no se imaginaba que le faltaba la pierna entera, ¿no? Y ella se sentía enseguida como atacada y sin embargo a lo mejor había otro compañero que le faltaba la pierna y decía, venga, corre que ahora te cojo, bromeaba, ¿no? Bromeaba con su propia discapacidad. Entonces, por eso si nosotros aprendemos a aceptarnos con nuestras emociones, con nuestros puntos fuertes, con nuestros puntos débiles, es muy complicado que un comentario, una actitud de alguien de fuera te haga daño. Entonces, cuando alguien de fuera nos hace daño con su comentario, lo que tenemos es que mirar dentro y decir en qué momento yo me he juzgado por esto mismo y perdonarme por ello. Y entonces, cuando lo haga, es cuando realmente me voy a sentir en paz conmigo y con el mundo. Bueno, nuevamente esto es una reflexión. De esto se puede hablar mucho más y de hecho me gustaría en algún vídeo más adelante enviaros como un pequeño ejercicio para que vosotros hagáis para tomar conciencia de esas emociones, integrarlas, aceptarlas y bueno, pues que podáis sentiros cada vez mejor con vosotros mismos y aprendáis un poco pues lo que es el amor hacia uno mismo, ¿no? La aceptación incondicional, ¿vale? Entonces, bueno, pues hablaremos de ello más adelante. Ahora, bueno, os dejo esta pequeña reflexión con lo que acabo de comentar y bueno, pues de nuevo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.